Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los árboles binarios. Los árboles, a diferencia de las listas, son una estructura de datos no lineal, atendiendo más a una estructura de tipo jerárquico. Los árboles son, sin duda, una de las estructuras de datos no lineales empleadas en informática, tanto para resolver problemas de hardware como de software. Los árboles de directorios son organizaciones bastante empleadas por cualquier usuario o programador de una computadora. De igual manera, cumplen un buen papel en la toma de decisiones. Los árboles genealógicos y los organigramas son ejemplos comunes. Entre otras aplicaciones, los árboles se emplean para analizar circuitos eléctricos y para representar la estructura de fórmulas matemáticas, así como para organizar la información de bases de datos, para representar la estructura sintáctica de un programa fuente en compiladores y para la toma de decisiones. Ahora vamos a ver una definición más a fondo. Los árboles binarios son estructuras de datos muy similares a las listas doblemente enlazadas, en el sentido que tienen dos punteros que apuntan a otros elementos, pero no tienen una estructura lógica de tipo lineal o secuencial como aquellas, sino ramificada. Tienen aspecto de árbol, de ahí su nombre. Un árbol binario es una estructura de datos no lineal en la que cada nodo puede apuntar a uno o máximo dos nodos. También se suele dar una definición recursiva que indica que es una estructura compuesta por un dato y dos árboles. Estos son definiciones simples. Este tipo de árbol se caracteriza porque tienen un vértice principal y de él se desprenden dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha, a las que también se les conoce como subárboles. Una representación gráfica de la estructura general de un árbol binario se puede visualizar en la imagen 1, que presentamos a continuación. Bueno, en la primera imagen pudimos ver la estructura general de un árbol binario. Ahora veamos la representación gráfica de un árbol binario, que es la siguiente. Teniendo en cuenta la gráfica del árbol binario de la figura 2, podemos identificar algunas generalidades y partes del árbol. Por ejemplo, el nodo. Un árbol binario es un conjunto de elementos, cada uno de los cuales se denomina nodo. Un árbol binario puede tener 0 nodos y en este caso se dice que está vacío. Puede tener un solo nodo y en este caso solamente existe la raíz del árbol. O puede tener un número finito de nodos. Cada nodo puede estar ramificado por la izquierda o por la derecha, o puede no tener ninguna ramificación. Con relación al tipo de nodos que hacen parte de los árboles, se identifican algunos. Por ejemplo, el nodo hijo, cualquiera de los nodos apuntados por uno de los nodos del árbol. En la gráfica de la imagen 2, que está a continuación, se tiene D y M, son hijos de A. También existe el nodo padre, nodo que contiene un puntero al nodo actual. En el ejemplo, el nodo A es padre de D y de M. Los árboles con los que se trabaja tienen otra característica importante. Cada nodo solo puede ser apuntado por otro nodo, es decir, cada nodo solo tendrá un padre, y esto hace que estos árboles estén fuertemente jerarquizados, y es lo que en realidad les da la apariencia de árboles. En cuanto a la posición dentro del árbol se tiene nodo raíz, el cual es el nodo que no tiene padre. Este es el nodo que usaremos para referirnos al árbol. En el ejemplo anterior es el nodo A. Nodo hoja, nodo que no tiene hijos. En el ejemplo hay varios, L, K, I y E. Bueno, los nodos hojas son los que quedan al último del árbol. Existen otros conceptos que definen las características del árbol en relación a su tamaño, como por ejemplo el orden. Es el número potencial de hijos que puede tener cada elemento de árbol. De este modo, se dice que un árbol en el que cada nodo puede apuntar a otros dos es de orden 2. Si puede apuntar a 3, será de orden 3 y así sucesivamente. También se caracteriza por tener grado.
el número de hijos que tiene el elemento con más hijos dentro del árbol. En el árbol del ejemplo de la imagen 2, el grado es 2, ya que tanto A como D y M tienen 2 hijos, y no existen elementos con más de 2 hijos. También cuenta con nivel, el cual se define para cada elemento del árbol como la distancia a la raíz, medida en nodos. El nivel de la raíz siempre será 0, y el de sus hijos 1, así sucesivamente. En el ejemplo de la imagen, el nodo D tiene nivel 1, el nodo L tiene nivel 2. También se caracteriza por tener altura. La altura de un árbol se define como el nivel del nodo de mayor nivel. Como cada nodo de un árbol puede considerarse a su vez como la raíz de un árbol, también se puede hablar de altura de ramas. Eso sería en cuanto a las características, las generalidades y las partes del árbol. Ok, ahora sabiendo ya lo que es un árbol, su definición y sus partes, vamos a ver 3 de los aspectos que se pueden trabajar con estos árboles. El primero que vamos a ver es la inserción. Ahora, para administrar un árbol binario ordenado debemos tener especial cuidado en la inserción. Inicialmente el árbol está vacío, es decir, raíz apunta a null, como se puede ver en la imagen. Ahora queremos insertar el 400, como la siguiente imagen. Ahora, si insertamos el valor 100, debemos analizar si raíz es distinto a null. Verificamos si 100 es mayor o menor a la información del nodo apuntado por raíz. En este caso es menor, ya que 100 es menor que 400. Y como el subárbol izquierdo es null, debemos insertarlo allí, como se puede ver en la imagen a continuación. Ahora, si insertamos el 200, hay que tener en cuenta que siempre comenzamos las comparaciones a partir de raíz. El 200 es menor que 400. Descendemos por el subárbol izquierdo. Luego analizamos y vemos que el 200 es mayor a 100. Debemos avanzar por derecha. Como el subárbol derecho es null, lo insertamos en dicha posición, como se puede ver en la siguiente imagen. Ahora vamos a insertar el 700 y el árbol será el siguiente. Como podemos observar, si cada vez que insertamos un nodo respetamos este algoritmo, siempre estaremos en presencia de un árbol binario ordenado. Bueno, como nos podremos dar cuenta, siempre que insertamos un nuevo número se analiza con la raíz, o sea si es mayor o menor a la raíz. Si es menor a la raíz, siempre se va hacia la izquierda y se coloca ahí. Si es mayor a la raíz, se va hacia el lado derecho, y así sucesivamente. Ok, eso en cuanto a la inserción. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es la búsqueda de información en un árbol binario. Bueno, este es uno de los principales usos de los árboles binarios. Y ahora, para realizar una búsqueda, debemos ir comparando la información a buscar y descender por el subárbol izquierdo o derecho según corresponda. Por ejemplo, si en el árbol anterior necesitamos verificar si está almacenado el 700, primero verificamos si la información del nodo apuntado por raíz es 700. En caso negativo, verificamos si la información a buscar 700 es mayor a la información de dicho nodo, 400. En caso afirmativo, descendemos por el subárbol derecho. En caso contrario, descendemos por el subárbol izquierdo. Este proceso se va a repetir en un ciclo hasta encontrar la información buscada o encontrar un subárbol vacío.
Bueno, ahora después de ver la operación para buscar, vamos a ver la eliminación en un árbol binario. La operación de eliminación en un árbol binario de búsqueda es un poco más complicada que la de inserción. Esta consiste en eliminar un nodo sin violar los principios que definen un árbol binario de búsqueda. Se deben distinguir los siguientes casos. Hay 3. Si el elemento a eliminar es terminal u hoja, simplemente se suprime redefiniendo el puntero de su predecesor. Eso es lo más sencillo. Ahora el caso B. Si el elemento a eliminar tiene un solo descendiente, entonces tiene que sustituirse por ese descendiente. Y el caso C. Si el elemento a eliminar tiene los 2 descendientes, entonces se tiene que sustituir por el nodo que se encuentra más a la izquierda en el subárbol derecho o por el nodo que se encuentra más a la derecha en el subárbol izquierdo. Esos serían los tres casos para eliminar un elemento del árbol binario. Es un poco más complicado y pues es solamente la definición, no exactamente un ejemplo. Pero pues son los casos que se deberían de seguir de acuerdo a la eliminación. Bueno, esto ha sido todo. Yo soy Alberto Escamilla Neira, un alumno del S3A, y este es mi video acerca de los árboles binarios en estructura de datos. Gracias.